Se supone que hay una presentación, ¿no? Sí. ¿Quién me pasa? ¿Hay alguien que va a pasar las...? ¿O tengo un mando? Fantástico. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, yo hablo un... Bueno, en primer lugar, es un placer estar aquí. Gracias por haberme invitado. Realmente es un honor. Gracias, Miguel. Yo hablo un castellano exquisito, como de Salamanca, entonces tengo que evidenciar que soy gallego a través de los títulos de mis charlas. Vamos a ver si hay algo de retranca aquí. Bueno, en primer lugar, dirijo el CITIOS, efectivamente, y sois todas y todos bienvenidos. Está en el campus principal de la Universidad de Santiago de Compostela y nos dedicamos a investigar en inteligencia artificial. A ver, mucha gente cree que la inteligencia artificial es una cosa de hace pocos años y realmente tiene una historia larga, pero no he venido aquí a contaros la historia. Sí me interesa hablaros de lo que fue la conjetura que empezó a crear un nuevo campo científico y tecnológico, sin duda uno de los más apasionantes a los que nos podemos enfrentar. Y esa conjetura, que por supuesto sigue vigente, es que cualquier aspecto de la inteligencia, en particular de la humana, del aprendizaje, es susceptible de ser simulado en sus mínimos detalles a nivel computacional. Y, por tanto, podríamos reproducir todas nuestras capacidades computacionalmente. A quienes, digamos, movió esta conjetura inicialmente, hace ya casi 7 décadas, no les preocupaba en absoluto que la capacidad de computación en aquel momento fuera absolutamente ridícula. Asumían que eso se iba a solucionar y lo estamos viendo. Sí les preocupaba y lógicamente les seguiría preocupando si estuviesen vivos, ya ninguno lo está, el último en morir fue Minsky en el año 2016, cómo conseguir proyectar esto a código. El aprendizaje automático nos está ayudando ahí. Pero claro, esa conjetura no es lo que mueve hoy el campo, no es lo que estamos evidenciando en todos los enormes, constantes, impresionantes, incluso para quienes investigamos en este campo, avances de la inteligencia artificial, sino que yo lo resumiría como que esta es la trayectoria y sobre todo la trayectoria en los últimos años. Abordamos problemas complejos. Normalmente la inteligencia artificial se preocupa de abordar aquello que computacionalmente no se resuelve de otro modo. Es decir, podemos pensar que, por tanto, lo más complejo a lo que nos enfrentamos desde un punto de vista computacional y, dependiendo del problema, podemos tener avances realmente espectaculares. Sin duda, de forma continuada, porque tiene ya más de 5 décadas, el problema complejo que ha tenido una monitorización, un seguimiento y un avance más constante en el campo y que ha sido un reto en investigación es el juego del ajedrez. En general, los juegos, ¿no? Son suficientemente complejos como para ser un reto a la inteligencia artificial y suficientemente acotados, porque al final son unas reglas conocidas, precisas, y un problema que tiene muchos estados, pero que con la computación, su potencia de cálculo, pues esto es hoy al menos relativamente fácil de tratar. Esta es la evolución que ha experimentado el software de ajedrez, de juego de ajedrez, o el ajedrez por computadora a lo largo del tiempo. Ya hace más de una década que la puntuación lograda por el software supera a la puntuación mayor que ha conseguido el maestro ajedrecista que tiene la más alta, que es Magnus Carlsen. De hecho, este año organizamos en Santiago el Congreso, la Conferencia Europea de Inteligencia Artificial. Es el evento científico más importante que se hace en Europa. Va a ser en octubre en Santiago de Compostela. Y hay un evento satélite que es la 50ª edición de la competición mundial de juego computarizado al ajedrez. Se hace todos los años, es la edición número 50 y ya no se va a hacer más. Es el cierre y para nosotros es un honor que ese cierre ocurra en Santiago de Compostela. La primera vez fue en Estocolmo. Y no tiene sentido seguir ya con este juego en cuanto a avances computacionales. Pensad que la última que una persona ganó a una máquina al juego, según las reglas de la competición internacional, fue en 2005.
Bueno, pero esto no pasa solo con el ajedrez. Estamos viendo, y hay mucho interés en comparar personas y máquinas en según qué tareas o para según qué propósitos, y estamos viendo cómo los resultados de esta comparación, en algunos casos, nos sorprenden porque ya mejoran claramente nuestras prestaciones. Puede ser en el reconocimiento de la escritura a mano, reconocimiento de voz automatizado, reconocimiento de imágenes, en general, pero en particular en tareas concretas es más fácil, como reconocer, por ejemplo, un nódulo cancerígeno sobre una radiografía de tórax, donde claramente las máquinas nos superan, ¿no? Pero cuidado, la IA que tenemos, la inteligencia artificial que tenemos hoy, no es tan inteligente como podemos pensar o como nos intentan vender. Para tareas concretas, para propósitos específicos y según cuáles, sin duda, lo vemos, lo usamos, lo tenemos. Pero las máquinas no tienen sentido común. O apenas. Las máquinas no generalizan lo aprendido y son capaces de que aquello que han aprendido de una experiencia en un ámbito concreto pueda trasladarse a otro ámbito para resolver un problema que tiene ciertos parecidos, pero que no es semejante. Nosotros sí. Las máquinas necesitan grandes cantidades de ejemplos para aprender, muchísimos. Este es uno de los problemas, por mucho dato que haya. Nosotros podemos aprender de un solo caso muchas veces, o de pocos, y de ahí generalizar, y usar lo generalizado para desarrollarnos, desenvolvernos con competencia en el mundo. Las máquinas son fantásticas para detectar correlaciones, pero eso no es causalidad, no es relación causa-efecto. Nosotros sí. Las máquinas tienen una escasa relación con el mundo físico. Un modelo de lenguaje a gran escala, como los que están detrás de ChatGPT o Gemini, por ejemplo, han leído mucho, pero no han vivido nada. Y, por tanto, se les escapa todo lo que para nosotros es complementario a lo que hayamos leído o a lo que estemos pensando. ¿Qué pone aquí, alcalde? ¿Qué pone aquí? ¿Alguien es capaz? ¿Qué pone? Claro, ¿eres capaz de leer este artículo? Sí. ¿Quién lo dijo por ahí? Bien. ¿Tú has estudiado para resolver estos acertijos? No. ¿Cuántos has hecho en tu vida? ¿Es el primero? Es el primero. Es el primero. Pero ha sabido resolverlo, como todos. Lo que pasa es que al alcalde, perdón, que he abusado de la confianza, lo he puesto un aprieto aquí, no se esperaba que yo me dirigiera a él. Pero es así. Yo este tipo de ejemplos los ponía antes para decir que las máquinas no son capaces de resolver esto y, por tanto, mira tú, problema tan simple. Ahora ya me tengo que medir, porque efectivamente los chatbots más avanzados resuelven muchos de estos. Porque, entre otras cosas, han leído sobre esto, han aprendido, han fijado en sus, a veces, billón de parámetros, cosas de este tipo. Claro, todo está en la red. Pero cuando le puse por ejemplo, me dijo, ¿eres capaz de leer este artículo? Y me dio esa solución y se quedó tan ancho. Ninguno de nosotros hubiese dado esa solución como válida. Podríamos no encontrar un significado que diera coherencia a la frase para la K-A-9-A-Z. Pero si no lo encontramos, no lo damos por bueno. La frase tiene que tener un significado para nosotros, al menos en nuestro idioma. Bueno, la prueba definitiva de que las máquinas no son tan inteligentes es, a mí me gusta mucho Kiko da Silva, que es un humorista gráfico que trabaja en el Correo Gallego, y dice aquí, si las IAs fuesen realmente inteligentes, en vez de quitarnos el trabajo, nos quitarían las vacaciones. Y es verdad, esta es la prueba de fuego, ¿no? Pero, ¿de dónde venía lo de la retranca? Pues viene de aquí. A mí me gusta mucho retar a las máquinas. Y claro, todos conocéis el test de Turing, no voy aquí a explicar lo que es. Pero el paradigma del test de Turing es hablarle con retranca a la máquina y que te entienda. Y yo lo hice. Y a ChatGPT le puse más casos, pero aquí no tengo tiempo, resumo estos dos. Le dije dos cosas que yo he oído a lo largo de mi vida, digamos, en el uso de la más fina retranca gallega. Un tipo que le dice a otro, oye, ¿sabes que murió Manolo? Y dice el otro, ¿será que lle conviña? O sea, ¿será que le convenía? Y la otra es,
y es palabra de honor que es cierto. Le dice, hay un bar que estaba cerrado ese día y le dice, oye, ¿va a abrir el bar el jueves? Le pregunta al dueño. El dueño dice, en principio ya veremos. Bueno, la máquina me dio explicación detallada, más de una hoja, de cada una de ellas, pero una la clavó, pero además dio una explicación que a mí me dan un par de semanas y no soy capaz de construirla tan fina. ¿Cuál creéis que acertó? Que levante la mano los de murió Manolo, será que le convenía. Que levante la mano los de abrirá el bar el jueves, en principio ya veremos. Bueno, división de opiniones, pues ese fue el resultado. Mira, esto, y con esto cierro, esto es muy importante. Alguien decía en la mesa anterior, decía, lo que tenemos ahora es nada comparado con lo que vamos a tener en inteligencia artificial. Tenemos que prepararnos, tenemos que saber inteligencia artificial, tenemos que... No voy a ser yo quien diga que no. Pero sobre todo, a vuestras hijas y a vuestros hijos, a los jóvenes, lo que hay que enseñarles por encima de todo es la mejor tecnología, la más disruptiva, la más capaz, la que nos ha transformado en lo que somos, que nunca hemos desarrollado, el lenguaje. El lenguaje. No es la IA, no lo es de momento, desde luego, el lenguaje. No vaya a ser que por tener máquinas tan competentes cada vez más en el uso del lenguaje, a la hora de escribir, resumir, traducir, escuchar, entender, descuidemos la instrucción del lenguaje. Porque el lenguaje, como decía Miguel de Unamuno, no es una envoltura del pensamiento, es el pensamiento mismo. Y corremos un riesgo claro de descuidar esto. Quien quiera ver una reflexión utópica sobre lo que acabo de decir, puede leer ese artículo que escribí hace un mes o mes y pico. Y en mi centro, justo al principio de la COVID, nosotros recibimos casi 1000 jóvenes, niñas, niños, adolescentes, en el centro a los que nos encanta enseñarles y prepararles cosas para que vean lo que hacemos. Y mandé poner este vinilo en el vestíbulo, que dice, queremos personas creativas, con sentido común, comprometidas, con pensamiento crítico, porque el resto ya lo hacen las máquinas y cada vez lo van a hacer mejor. Y cuando lo recibo, porque siempre trato de recibirles en el vestíbulo antes de que vayan a ver los demostradores, etc., cuando leo esta frase siempre miro a las profesoras y profesores. Gracias.